Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, en la clase anterior habíamos llegado hasta antes de configuración. Así que la idea es seguir después de... Hemos llegado hasta gemas. Vamos a ver ahora configuraciones. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, a ver, creo que ahí está todo en orden. Sí, perfecto. Bueno, creo que esta clase va a ser la anteúltima. Nos queda un cachito para... Estamos en la recta final, así que probablemente la clase que viene terminaremos de ver los temas y hablaremos un poquitito de cómo es el tema del trabajo final o de cómo seguir un poco aprendiendo acerca de lo que es Ruby y de Rails. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito entonces cómo es el tema de las configuraciones en el framework, y como ya venimos adelantando varias veces, esto es conocido por el lema de Convention over Configuration, y eso significa de que si uno sigue las convenciones, lo que va a terminar haciendo es no tener que configurar tantas opciones como por ahí sucede en otros frameworks, porque apegándonos a los estándares lo que va a pasar es que no tenemos que configurar casi nada. Ya lo vimos un poquitito que en Active Record era de esta forma. La idea ahora va a ser conocer un poco más acerca de lo que el framework nos provee para configurar y qué cosas, cuando las asumimos como convenciones, no requieren personalizar esa configuración. Bueno, igualmente no vamos a poder eliminar todas las configuraciones. Y las aplicaciones requieren muchas veces credenciales o API keys para poder funcionar. En general uno termina asociando con, digamos, la base de datos como único requerimiento para configurar una aplicación, pero lo cierto es que las aplicaciones empiezan a usar cada vez más dependencias de configuraciones que hacen que su comportamiento vaya variando. Acá ponemos API keys porque es muy probable que cuando ustedes desarrollen aplicaciones para el mercado, en alguna empresa o bueno, alguna startup, tengan que no solamente conectarse a una base de datos, sino conectarse a algunos servicios. Por ejemplo, es muy común utilizar en Amazon los buckets TS3, que son un file system orientado a objetos, y uno termina reduciendo costos utilizando ese tipo de cuestiones. Entonces ahí hay que configurar las credenciales para usarlos, o por ejemplo si nos conectamos con alguna API que también requiere credenciales, vamos a empezar a acumular ciertas configuraciones que personalizan una instancia de una aplicación en un ambiente determinado. Lo que sí tenemos que evitar siempre es que cuando versionamos en Git no guardemos esas credenciales. Esto yo siempre cuento una anécdota que me pasó personal, que tiene que ver con versionar datos que no hay que versionar, datos sensibles. Ya en alguna oportunidad me pasó, no fue personal, pero yo terminé estando de la contraparte que encontró el problema. Un código que habíamos desarrollado con una empresa que teníamos. Terminamos nuestro contrato con quien nos había contratado, habíamos hecho un desarrollo, era en PHP, nada que ver con Rails, pero de repente sucedió que bueno, la empresa que tomó, después de que nosotros ya no trabajábamos más, tomó el mantenimiento del sistema que habíamos desarrollado, no pudo solucionar algo y nos llamaron a nosotros. Entonces nos dieron las fuentes, ¿no? El acceso al repositorio Git. Y cuando clonamos el repositorio vimos que en el ambiente de desarrollo, o sea, para desarrollar, estaba configurada la contraseña de Gmail del desarrollador. Y bueno, un ejemplo pavote, pero en esa oportunidad lo que sucedió es que avisamos al desarrollador de la otra empresa que había dejado su contraseña y su usuario de Gmail configurado en las fuentes. En este caso, bueno, no pasa más que le puedas leer los mails a alguien, pero en otro caso puede pasar que vos uses esas credenciales para consumirle créditos a alguien, y esa fue mi mala experiencia personal, donde una vez
versioné sin querer mis claves de Amazon y a la hora aproximadamente me manda un mail a Amazon diciendo que lo había detectado, que en GitHub estaban mis credenciales expuestas, que por favor las cambie. Y cuando volví, porque estaba haciendo un mandado, lo cambié. Y lo cierto es que al mes recibí otra alerta de Amazon diciéndome que había notado un uso excesivo de mis cuentas, que yo generalmente tenía cero, o no más de $5 de gasto, y había $800 de gasto. Entonces, bueno, se abrió un caso dentro de Amazon donde, bueno, tuve que reconocer mi, digamos, mi boludez, básicamente. Entonces, cuando uno dice varias veces, soy boludo, 3 veces más o menos, bueno, te perdonan. Reconocen de que, bueno, como tus gastos no son los habituales, lo que pasó es que alguien antes que Amazon se dio cuenta de que mis credenciales estaban ahí y en el tiempo que yo cambié las credenciales, que con cambiarlas no alcanzó, porque alguien logró instanciar varios servidores en distintas partes del mundo y lo suficiente como para que durante 20 días esos servidores corran, porque nunca entré a mirar todo lo que habían levantado. Bueno, nada, cosas que uno aprende con el tiempo y después uno las trata de explicar, porque, bueno, yo lo versioné de tonto nada más, porque versioné mis dot files. ¿Conocen los dot files? A ver, espérenme que voy a cerrar algo porque me hace ruido y me molesta. Listo. Y listo. Los dot files, aquellos que trabajen con Linux, a mí me verán que yo uso mucho la consola. Mi editor preferido es el Vim y por lo tanto termino usando muchas configuraciones de la consola. Entonces yo personalmente tengo mis dot files en GitHub, que es la configuración de mi consola publicada en GitHub. Dot files. Acá. Entonces yo acá tengo todo lo que yo uso en mi configuración versionada de todas las herramientas que uso desde la consola. Esto es una práctica muy habitual y lo que había empezado a versionar eran las claves, o sea, el manejo de las claves, pero yo tenía las claves mal puestas en lugar donde no correspondían. Yo ahora tengo otro .files privado donde guardo todas mis credenciales, que no es en GitHub, es en otro lugar, porque bueno, no quería que sea un repositorio público. Pero en ese momento me acuerdo que mi mujer me apuró, me dijo vamos al supermercado, no me acuerdo qué estábamos haciendo, y subí todos los cambios y no me olvidé de las credenciales de Amazon. Y cuando estaba en la cola del supermercado, o sea, no había pasado una hora, me avisaron, y en esa hora ya alguien había tomado las claves para hacer lo que sería hacking, usando justamente, o sea, alguien está mirando constantemente a GitHub y viéndose en sube credenciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, dicho eso, continuamos. Bueno, una buena práctica es usar variables de entorno. Variables de entorno, ¿saben lo que son? Si alguien no lo sabe, simplemente lo dice. Yo lo explico un cachito. Bueno, asumo que todos lo saben. Bueno, una buena práctica es utilizar variables de entorno, variables de ambiente. ¿Por qué? Porque en todos los sistemas operativos están presentes. De hecho, muchos terminamos configurando por ahí la variable de ambiente más configurada por cualquier persona, incluso las que no entienden demasiado de sistemas operativos, es el path, porque el path es el que nos permite, bueno, encontrar los binarios que tenemos instalados. Pero además se utiliza y fue una forma de configurar plataformas como servicio, como fue Heroku, donde una plataforma como servicio o PaaS, de Platform as a Service, termina siendo un servicio, algo que uno contrata, como puede ser Netflix o Spotify, pero en realidad en vez de escuchar música o ver películas, nos sirve para desplegar aplicaciones. Entonces, cuando uno quiere desplegar una aplicación, sea porque la desarrolló en Ruby, en Rails, en Node, con Express, o porque usa Python con Django, bueno, lo que sea, hay plataformas como servicio que ofrecen soporte a distintos lenguajes. Yo no me tengo que preocupar por instalar el servidor porque el servidor ya está preinstalado y yo simplemente lo que hago es configuro
la plataforma con variables de ambiente, indicando, por ejemplo, cómo se conecta a una base de datos o todo lo que tengo que inyectarlo a mi aplicación lo hago con variables de ambiente. Entonces solamente le doy el código y las variables de ambiente que lo personalizan y así arranca la cuestión. Lo cierto es que esa práctica de Heroku se empezó a poner muy en práctica con lo que es Docker, y por eso es que hoy desplegar aplicaciones en clusters de contenedores, como es el caso de Docker Swarm o con Kubernetes, eh, utilizan esta estrategia de cambiar la configuración de una aplicación a través de variables de ambiente, y es por ello que una buena práctica, muy buena práctica, es usarlas cuando uno desarrolla y que toda la aplicación uno la vea no editando archivos, sino tomando los valores de variables de ambiente. Generalmente uno lo que termina viendo es que los archivos de configuración se mantienen iguales, solamente que en vez de tomar valores literales de los valores que tiene que usar en producción o en desarrollo, utilizan variables de ambiente en lugar de los valores literales. Bueno, pero obviamente que las variables de ambiente pueden accederse desde Ruby, porque si no esto no tendría sentido, o sea que desde el código Ruby yo voy a poder acceder a las variables de ambiente, e incluso muchas configuraciones ya lo toman. Y lo que tiene interesante es que mantiene la privacidad del proyecto de forma independiente. A ver, en algún momento tengo el problema de dónde guardo los valores de configuración, pero lo cierto es que yo cuando levanto la aplicación podría pensar de que los valores no están guardados en ningún lado, sino que se referencian a variables de ambiente, que cambiándolas al vuelo cambia el comportamiento de mi aplicación. Ahora, ¿cómo hago para desarrollar con variables de ambiente? Porque, a ver, claramente para una plataforma como servicio, para el caso de Kubernetes o Swarm, está claro de que bueno, la forma de instalar la aplicación y pasarle las configuraciones es con variables de ambiente, y es porque es un entorno de ejecución pensado de esa forma. Pero ¿cómo hago para yo pensar mi desarrollo a nivel desarrollo de esa forma? Bueno, entonces para hacer eso tengo distintas formas. Una es, acá hay dos gemas que menciono acá, Figaro o Dotem Rails, que uno lo que termina haciendo es generando en un archivo que no se versiona en la máquina, en el repositorio, que el mismo proyecto levanta. Ahora vamos a ver Figaro como ejemplo, pero hay un montón de estrategias, por eso le digo estas dos gemas, Figaro o Dotem Rails, así como también yo en mi sistema operativo lo que uso más global, porque esto no es propio de ¿cómo se llama? De Ruby ni nada por el estilo, sino que son herramientas que uno termina usando. Entonces yo, por ejemplo, en mi máquina les muestro lo que uso. Pueden ver que yo acá, si hago un eco de una variable que se llama Pepe, no está, pero yo podría crear un directorio en el tmp que se llama Pepe, y acá creo un archivo que se llama mbrc, y acá le digo export pp igual a hola. Entonces ya la consola, como pueden ver en este ejemplo, marca en rojo algo, y acá está revelando el secreto de la magia que estoy usando, que no tiene nada que ver con Ruby ni nada por el estilo. Es un producto que se llama Direm. Entonces yo con Direm, que es un producto que se instala Direm en distintos sistemas operativos, creo que son todos Linux igual. Acá lo que tenemos es Direm, y lo que podemos ver es que con Direm podemos poner Direm allow, y a partir de ahora yo hago un eco de pesos Pepe, y acá dentro lo tengo el valor, pero si salgo no lo tengo más. Entonces vuelvo a entrar al directorio, hago un eco de Pepe y existe. Es decir que si empiezo a pensar una forma de setear variables de ambiente por directorio, a mí me permite, esto es muy usado por aquellas personas que no tienen un trabajo en una empresa únicamente, sino que trabajan con muchas empresas o con muchos proyectos distintos. Entonces a mí me sirve mucho configurar, cuando entro a un directorio, todo un conjunto de variables de ambiente que me configuran el entorno de trabajo. ¿Me explico? Eso lo uso yo a nivel cross, digamos, no para Ruby, pero podría aplicar para Ruby. Lo que vamos a ver con Figaro es una herramienta muy similar, pero que se maneja desde Ruby, no se maneja desde el shell como es este caso, ¿sí? ¿Se entiende un poco la idea? Muy bien.
Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de Figaro, pero .temp Rails es una alternativa. Y a partir de Rails 5.2 aparecen Rails Credential, que lo vamos a ver también ahora, para entender un poquito de qué se trata. Bueno, primero, ¿cómo usar las variables de ambiente? Bueno, las variables de ambiente se pueden usar dentro del código Rails directamente con la constante em, que es una suerte de arreglo asociativo donde tenemos el nombre de la variable de ambiente y nos devuelve el valor, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo configurar un mailer, en este caso un mailer basado en Gmail, donde el usuario y la contraseña de Gmail, tanto como el dominio, ¿no?, que viene después del arroba, son datos que se inyectan desde variables de ambiente, entonces no queda atado a que queda hardcodeado en algún lugar. Bueno, veamos entonces cómo hago para setear estos valores. Bueno, si yo trabajo con direm, como recién les mostré, muy fácil. Agrego, exporté a Pepe estas variables y solucionado mi problema. Pero si yo no quiero instalarme direm y trabajar de una forma más rubista, puedo utilizar esta gema, Figaro. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitito cómo se trabaja con esto. Vamos a hacer una rm-fr de TTPS Ruby, pp, borramos todo. Y vamos a hacer un Rails new TTPS, TTPS Ruby. Esto, no sé si recuerdan, generaba una aplicación Rails y me la inicializaba de cero. Bueno, vamos a probar en esta nueva aplicación Rails que, ¿cómo se llama? Vamos a agregar esta gema Figaro y vamos a entender un poquitito cómo funciona, sin usar esto de direm. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar la gema Figaro. Entonces vamos a entrar al directorio S, editamos el Gemfile mientras esto sucede. La inicialización inicial que está corriendo Webpack ahí, Gemfile, y le agregamos al final gem Figaro. Muy bien, bueno, mientras esto corre hacemos un bundle y ahí nos instaló ya la gema de Figaro. Seguramente apareció en alguna parte acá está Figaro, instalado Figaro. Bien, una vez que instalamos Figaro, ¿cómo lo usamos? Bueno, esta gema setea las variables de entorno antes de hacer cualquier otra cosa, es decir, que funciona parecido a direm. A ver, si entramos en detalle de cómo se setean las variables de ambiente, en Windows tenemos que poner propiedades de mi PC y editar las variables del usuario. En Linux tenemos que editar un archivito que se llama bashrc o .profile. Y lo cierto es que tenemos que abrir una nueva consola para tomar esos valores, pues si no los valores no se setean al vuelo sobre las consolas abiertas, al menos en Linux. Y ahí es como todo esto tiene una problemática porque estamos jugando bastante dinámicos, o sea, lo que queremos nosotros es cambiar un valor para probar una aplicación básicamente. Entonces direm para estos ejemplos va como piña, pero Figaro vamos a ver que funciona de la misma forma. Entonces, la idea de la gema es leer de un archivo las variables de ambiente y esas variables de ambiente se van a tomar de un archivo que se llama config/application YML. Y cuando instalamos Figaro vamos a ver que a este archivo además lo agrega el gitignore para que no se versione y no les pase lo mismo que me pasó a mí. Y la gema entra en acción cuando se ejecuta bundleexec Figaro install. Eso significa de que si yo instalé la gema como la instalé ahora, todavía no fue configurada. Para poder usarla aparece un comando Figaro dentro del contexto de bundle donde yo puedo instalarlo en este proyecto, porque si bien está la gema lista y la gema va a levantar archivos de application YML, todavía no se inicializó ese archivo que va a leer Figaro. Entonces probamos bundleexec Figaro install. Como vemos, esto lo que hizo fue agregarme este archivo y agregó en el gitignore que ignore este archivo para que no se versione y no versionemos configuraciones. Muy bien. Bueno, entonces cuando ejecutamos esto, que es lo que recién hicimos, ya vimos que ignora todo. Y ahora editamos nuestro archivo de configuración de application YML. Y acá pegamos
todo lo que nos dijeron. Y fíjense que acá puedo setear valores en la raíz o pisarlos por ambiente. Entonces, vamos a probarlo porque ya me voy del ejemplo. Rails console. Si acá entro a la consola de Rails, puedo verificar que levanta el valor. ¿Qué valor levantó? Levantó el que está para el ambiente de development, ¿sí? Si yo entro en producción, faltó. ¿Qué no le gusta? Me olvido las opciones. Ahí va. Ahora estoy en producción. Si vuelvo a probar el comandito de hoy, ahí me toma el username que está acá. Pero si entraba en desarrollo, me toma el username que está acá. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona Figaro? Muy bien. Bueno, Rails Credentials está disponible a partir de Rails 5.2 y me permite versionar, ¿sí? Fíjense que el problema siempre va pateando la problemática a otro lugar, ¿no? Me permite versionar las configuraciones que se guardan en config credentials en un archivo config, en este caso credentials.yml.enc. ¿Y por qué se puede versionar? Porque está encriptado. Como está encriptado, si uno lo mira, a priori no lo puede ver, y es un cifrado simétrico, asimétrico sería, porque uno tiene una clave con la que termina encriptando el archivo, que se guarda en una clave maestra que generalmente se llama config credential, master key, si lo usamos de esta forma. Lo cierto es que vamos a ver cómo funcionaría. Esto uno edita con Rails, con Rails Credential Edit, se inicializa, esto hace todo junto. Esto, si no existe nada, me inicializa la clave maestra, me configura absolutamente todo. Entonces, si yo acá hago un lsdconfig, sí, ya está el master key, ya está inicializado porque estamos en Rails 6. En Rails 5.2 no pasa eso. Si me fijo qué tiene adentro, master key, acá tengo esta clave que es con la que se encripta el archivo que está en credentials. Credentials enc. Entonces esto así no se lee. Para leerlo tengo que justamente utilizar Rails, que tiene una opción para encriptar el archivo y una opción para desencriptarlo y usarlo directamente. Bueno, lo cierto es que podemos usarlo de dos formas. Con Rails Credential Edit manejamos una única configuración con todos los parámetros por ambiente. Eso significa que podríamos tener, como vimos recién con Figaro, production, y adentro de production todos los valores de production, development y todos los valores de development. Pero si no, lo que podemos hacer es tener un archivo para cada configuración, para cada ambiente. Por ejemplo, Rails Credential Edit, environment, y le pasamos development, y en ese caso nos va a crear un archivo en config, el directorio credentials, development.yml.enc, con su clave, en vez de llamarse master, development.key. Bueno, lo cierto es que vamos a ver cómo funciona con el que ya tenemos. Usamos Rails, el comando Rails Credentials Edit. Y acá podemos agregar, por ejemplo, un hola
mundo. ¿Sí? Bueno, hecho eso, vamos modificando el archivo que les comenté y se vuelve a encriptar. Y directamente desde Rails, cuando lo usamos, creo que acá lo decía, ya. Con Rails podemos acceder directamente a la clave, que en este caso era hello. Hola. Sí. Y si ponemos acá .config, vemos el hash con las configuraciones. Se ve horrible, bueno, no importa. La cuestión es que ahí vemos, tengo que poner pretty print para que sea lindo. Ahí se ve, ¿cómo se llama? Cómo se utilizaría esto de las credenciales de Rails, que es una nueva tendencia. Tendencia que cada vez es más habitual esto de encriptar los valores, porque siempre tenemos el problema de a dónde llevamos las configuraciones, porque en algún lugar las tenemos que guardar y tenemos que, para ahí no perderlo. Bueno, para cuando son repositorios chicos, esta es una buena práctica. Lo que tenemos que guardarnos bajo 3 llaves es el master key, no se versiona, de hecho se ignora. Y de esta forma uno puede terminar, digamos, versionando un valor que después guardamos el master key en otro lugar propio, como guardamos otras contraseñas, para poder desencriptar los valores o configurar el servicio en producción. También se puede pasar el master key por variable de ambiente para no tener que leerlos de un archivo. Bueno, para productos por ahí, cuando uno maneja más de un repositorio, no solamente uno solo, hay otras alternativas de este estilo, pero no nos metemos en ese detalle porque es bastante más complejo. Pero para que se una idea, se usan productos de HashiCorp, Vault. Esta sería la solución para encriptar valores y mantenerlos centralizados en un solo lugar. Bien. Bueno, con eso más o menos dimos un panorama de cómo se configura. Los archivos de configuración están siempre ahora en la estructura de un proyecto Rails. Todo está en config y generalmente los archivos que configuramos son, por ejemplo, el database YML, que como podemos ver acá levanta valores de variables de ambiente. Es una mezcla de YML con Ruby. Tenemos entonces el application YML que nos permite setear esos valores si quisiéramos para probar, o podemos usar credentials para setear también configuraciones y usarlas dentro de Ruby no como variables de ambiente, sino como rails.credentials y directamente el valor. Sino también alternativamente lo que tenemos para configurar aplicaciones, no solamente esto que está acá, tenemos configuraciones de ambiente, que en este caso no dice nada porque tenemos el archivo que inicializa, pero dentro del directorio environment tenemos más opciones de configuración donde podemos ver valores de production. Generalmente acá se usan valores que digamos, no se ven muchas opciones de configuración porque lo que viene por default está bien. Pero por ahí podemos tener alguna necesidad, algún valor que le inyectemos en una variable de ambiente, como sería este, que es en este caso sería si cuando está en producción el application server sirve los contenidos estáticos o no, cosa que vamos a conversar hoy dentro de un ratito. Pero lo que voy es que las configuraciones de Rails están bajo este directorio, config. Puede ser también que tengamos, si no es el environment, los initializers. Y en initializers tenemos configuraciones que son propias de las distintas componentes que se suman al framework Rails. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar una gema que termine configurando, conectando a un servicio tipo LDAP o algún otro servicio, probablemente, o a Redis o a Memcache o cosas por el estilo, probablemente la configuración sea con un initializer que va en este directorio y que termine instanciando algún objeto o instanciando alguna DSL propia de la gema para que se configure ese objeto o ese servicio usando variables de ambiente o valores que saco de las credenciales o alguna de todas estas opciones de configuración. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien?
para el lado del ruteo. Bueno, primero vamos a hablar un poquitito de las páginas estáticas y del ruteo. Bueno, una aplicación Rails puede servir páginas estáticas como cualquier web server, pero en realidad acá yo siempre quiero hacer una distinción que creo que la pongo ahí abajo, que es que tenemos que diferenciar una application server de un web server. Un application server, para que sea una idea, es un servidor que entiende algún tipo de lenguaje, por ejemplo, Ruby, Python, PHP, Java. Entonces, digamos que es el motor que puede mantener estas construcciones que vamos haciendo en algún lenguaje, ¿sí? Es un application server, corren aplicaciones ahí, algo que nos da dinamismo. Y un web server sirve contenidos estáticos. Un web server sería Apache, un web server sería Nginx, un web server puede ser Kadi, otro web server puede ser, ¿cómo se llama? Light HTTPD. Bueno, hay distintas implementaciones de web servers que generalmente están desarrollados en lenguajes performantes, pueden ser en C, C++, Rust, Go, cosas por el estilo. Lo cierto es que esos servicios, el servidor web, se encarga de levantar archivos y escupirlos usando HTTP básicamente. Mientras que un application server en realidad recibe una URL y devuelve contenido que se genera dinámicamente, pero no es que existe un recurso adentro del servidor o del application server que se sirva. Pero bueno, también los application servers a veces sirven contenidos estáticos. Entonces vamos a poner un poco la lupa en esto para ir entendiendo un poquitito estos conceptos. Bueno, entonces las páginas estas no contienen código Ruby, que son contenidos estáticos, y esto hace que se sirvan de forma más rápida y usando menos recursos. Empezar por crear páginas estáticas nos va a ayudar a entender mejor el ruteo de Rails. Entonces, ya tenemos nuestra aplicación Rails creada, vamos a levantar el servidor. Entonces yo en este mismo segmento donde estuvimos trabajando, vamos a poner un Rails S hoy. Bueno, ahí está. Rails S levanta nuestro servidor que va a estar escuchando en el puerto 3000. Entonces, yo si accedo al puerto 3000, lo que voy a ver es que me colgué con algo. ¿Qué hice? Ah, pues ya lo tengo levantado. ¿Dónde levanté un Rails? A ver. Ahí está. Esto me pasa por preparar la teoría. Hoy hice los deberes, preparé la teoría. Entonces me quedó levantado. Ahí está. Ahora sí. Cuando accedemos al puerto. Ahora sí o ahora no. Ahí está, ahora sí. Ahí tenemos a nuestro Ruby on Rails de un sol para los niños. Bueno. Entonces vemos que la página de información por defecto Rails es la que nos muestra, esta de solcito con toda la gente ahí levantando los brazos, muy contenta y feliz de programar en Ruby on Rails. Vamos a cambiar algo nosotros internamente que va a hacer que cambie el comportamiento. ¿Qué significa cambiar eso? Bueno, va a ser en el directorio, dentro del repositorio public, vamos a agregar un index.html que diga un h1 hola mundo, mucho menos expresivo que la página actual. Bien. Entonces, bueno, una vez que hacemos eso, vamos a actualizar la página para que lo que sucede. Espérenme que me mareo en las ventanas. Ahí estoy. Cuando actualizo, vemos que efectivamente me devuelve el hola mundo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, acá nos dice qué pasa si accedemos a About. Bueno, si yo voy al About, fíjense que me tira un routing error, ya es un mensaje de Rails diciéndome de que no machea no encontró ningún match para la ruta /about.html. ¿Sí? Bien. El mismo error. Bueno, vamos a solucionar ese error agregando ahora otro archivo que sea public about.html que ahora diga about. Y somos unos grasas porque lo que estamos haciendo es nada. Chanchadas, una chanchada tras la otra. H1 about.
O sea que si entro ahora, ¿qué le puse? Y sí, about escrito mal. About no es así. About es en inglés, no en castellano. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces ahora funciona bien. Muy bien. Somos unos ídolos. Bueno, ahora el ruteo dinámico. Porque hasta ahí lo que estamos haciendo es, nada, usando a Rails como un servidor web, porque lo que estamos haciendo es sobre el directorio public, ir entendiéndolo y viendo que lo que está en public se sirve de forma estática, es decir, que se sirve como si fuera un web server. Algo que en producción no deberíamos habilitar, porque, a ver, tener un web server que podría estar escrito en C, en Go o en Rust, implementado con Ruby, sería un desperdicio. Entonces, Ruby es muy malo en performance, y menos para entregar archivos estáticos. Entonces nos conviene toda la vida poner servidores web que sean mucho más eficientes. Pero entonces el principio de Convention Over Configuration gobierna el ruteo en Rails. Si un navegador solicita index.html, entonces Rails servirá la página desde el directorio public. No se necesita configuración para decir eso. Podríamos cambiarlo, pero estaríamos cambiando toda la estructura, o sea, nos vendríamos de la convención si le decimos que en vez de public sea en público, por ejemplo, cambiarle el directorio. Entonces no tiene mucho sentido cambiarlo, pero ya es una convención de que primero tiene prioridad lo que está en estático por sobre lo que es dinámico. Si queremos cambiar ese comportamiento, haremos que la home, en vez de ser el index, sea el about. Para eso tenemos que eliminar public index. Vamos a eliminarlo para que... Ahora si vuelvo a entrar al index, debería haber... estoy en esto. Esto sigue funcionando, pero si me voy al index, ahora lo que quería ver es lo de la página de bienvenida de Ruby on Rails. Pero yo quiero que cuando entro acá me muestre el about. O sea, lo que quiero hacer es cambiar el comportamiento por default y que en vez de mostrarme la página esa me redirija, digamos, al about. Entonces, volviendo acá, vamos a editar el archivo que nos permite gobernar al ruteo en Rails y abrimos el archivo config routes, que como lo vamos a ver ahora está limpito, nadie le metió mano, es como viene de fábrica, y cuando viene de fábrica viene totalmente vacío. Antes venía con un montón de comentarios. La cuestión es que acá les recomiendo que hagan un clic acá y visiten a la página esta, que obviamente... ¿Por qué no me bolilla? Ahí está. Acá es donde tiene la documentación de lo que es el ruteo en Ruby on Rails. No me da bola porque la máquina está a punto de estallar, evidentemente, porque abrió 3 veces la ventana. Bien, acá lo que vamos a hacer es entender un poco lo que estamos haciendo. Casi que en la DSL de Rails es bastante legible esto que estamos viendo. Dice que la raíz, o sea que el root, que el barra, vaya a, y en este caso es un redirect, es un método que entre paréntesis recibe el argumento que es /about HTML. ¿Por qué esto no se pone así? Una cuestión de precedencia. Si yo esto pongo así, lo que va a suceder es que el redirect, acá lo que dice root to, y el redirect se confundiría de cuál es el argumento, lo tomaría todo como argumentos de root. Entonces por eso es que esto se pone así, para que el argumento del to sea todo por un tema de precedencias propia de Ruby. Así que de esta forma estamos diciendo que el to reciba el resultado de redirect about HTML. Recuerden que los paréntesis se ponían cada vez que eso no se podía inferir solo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es que nos redirija. Vamos a ver cómo funciona. Indicamos que al acceder a la raíz del proyecto redirija a About HTML. El concepto de redirect utiliza mensajes HTTP 301. Hasta el año pasado nosotros dábamos un poco de HTTP. Yo ahora esto lo sacamos para que ustedes tengan más tiempo para jugar con Rails. Y justamente yo les pongo el link acá para ver todos los status code, pero esto lo ven en redes y acá lo que le puse son todos los status codes para que los tengan presentes. Cuando uno programa APIs, esto es fundamental tenerlo bien en claro,
Porque generalmente se utilizan los 200, muchísimo en las API, y los 300. Bueno, los 400 los conocemos y los 500 son todos errores, ¿sí? Generalmente uno considera que si es 200 o 300, las aplicaciones están funcionando bien, y de algunos 400 también, porque por ejemplo el 401 es algo habitual, porque es un authorized, que termina siendo cuando uno trata de acceder a un recurso y no tiene las credenciales o digamos el token necesario para acceder a un servicio. Bien, volviendo acá. Bueno, entonces, esperen que lo probamos. Volvemos a acceder acá, pongo control R y vemos que ahora me redirige al About. Lo que sucedió a nivel casi transparente fue que cuando accedo a esto, me agrega automáticamente el barra About. Esa es la visión desde el navegador. Es muy común usar curl para ver como en cámara lenta eso, analizando un poco los paquetes. Lo cierto es que si uno no usa este tipo de construcciones o de herramientas como es el curl, uno termina no entendiendo un poco lo que pasa, porque el navegador va muy rápido para nuestro ojo y claro, no vemos estos detalles. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitito cómo sería esto con curl http localhost al 3000. Si le doy bien, va a andar bien. Lo que veo es un mensaje que me dice que estoy siendo redirigido. Pero ahí veo el resultado, es un HTML que me dice eso. Con la opción "-b" o con la opción "-i" mayúscula veo las cabeceras únicamente. Y veo que me está respondiendo que es un 301 move permanently, que significa de que el sitio ahora se encuentra, cada vez que entro al barra, que actualice todas las referencias para ir siempre al barra about HTML. Nada, así funciona el protocolo HTTP, y en particular acá lo que estamos haciendo es viendo cómo desde Rails estamos manipulando la respuesta HTTP, que no siempre es dinámicamente dibujar un HTML, ¿sí? ¿Hasta acá me vienen siguiendo con la idea? Bien. Opa, no, me fui para atrás. Bueno, una reflexión. Bueno, no es obvio por qué las páginas se sirven desde public. Entonces, primero, esto es porque es parte de la convención. Si uno se mete muy adentro del código de Rails, va a encontrar la explicación. Lo que pasa es que el código de Rails son un montón de gemas. Encontrar la parte no es fácil. Es meternos a bucear a ver por qué las cosas son así. Y las cosas son así porque digamos, la convención dice que lo que está en public tiene que ser servido por un web server, no por el application server. Es decir, la idea es que en producción todo lo que está en public lo sirva, por ejemplo, un Nginx, no Rails. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en desarrollo sí lo hace Rails, pero cuando estemos en un ambiente productivo no. Si se desconoce esa convención, podemos rompernos la cabeza buscando dónde se mapea, que cuando entras al root sirva public index HTML. ¿Y por qué sirve index HTML cuando uno accede al barra? Si yo estoy diciendo la barra, ¿por qué la barra es index HTML? Bueno, eso es parte histórica de que cuando uno no especifica digamos, dice una barra nada más, uno puede configurar en el servidor web qué archivo por default mostrar. Bueno, generalmente se asume index.html o index.htm como un estándar. Lo cierto es que uno lo puede cambiar en algunos servidores web para que en vez de ser index.html sea, por ejemplo, pp.html o pp.php. Pero estas son cosas que se configuran. La razón es que el application server de Rails generalmente se utiliza detrás de un web server por cuestiones de eficiencia. Eso significa de que si uno tuviera que ver esto, digamos, la arquitectura final de una aplicación Rails en producción, como les vengo diciendo, uno lo que ve es que lo que se pone delante de la aplicación Rails es un web server, como les dije, un Nginx, y
todas las peticiones que son a contenido estático, es decir, por ejemplo JavaScript, JPG, bueno, cualquier cosa, las va a tratar de servir el Nginx, es decir, el web server. Y si el Nginx no lo puede resolver, lo que va a hacer es delegárselo a la aplicación Rails. A ver, si la aplicación Rails está configurada para no servir nada del directorio public, lo que va a hacer es buscar alguna ruta que matche con ese pedido. Si no tiene ninguna ruta implementada, devolverá un 404. Y si tiene algo definido, bueno, responderá con la lógica que sea necesaria. Entonces, si nosotros mirásemos de frente, ¿no?, qué es lo que nos está atendiendo cuando nos conectamos a una aplicación Ruby on Rails, en general lo que tenemos es un web server que sirve el contenido estático y si no tiene nada es un fallback a Rails. Ese fallback, esto que estoy diciendo, que es como ir probando si tengo algo estático que servir y si no ir a buscarlo implementado con Ruby, es la misma lógica que vimos recién de que si yo borré el public HTML, me muestra código que genera Ruby, que es esta página de bienvenida de Ruby, que era la que veíamos hoy. Bueno, ahora me redirige al About, ¿no? Pero la que estaba el solcito con los chicos todos ahí felices. Entonces, siempre tiene prioridad lo que está en public. Y es menos, si no lo encuentra nada en el public, lo que hace es lo sirve después con Ruby. Y eso en un ambiente productivo se traduce, en vez de que lo haga Ruby sirviendo lo que tiene public, lo que sucede es que uno configura primero un servicio que es el que atiende lo que tiene public y si no tiene nada se lo redirige a Ruby. Es la misma lógica, implementada de formas distintas, mucho más eficiente esta última que les dije. Bien, request y response. Debemos considerar que la web no es más que navegadores que solicitan páginas a un servidor. Los navegadores realizan requerimientos, que es lo que se conoce como request, y los servidores responden a esos requerimientos con response, enviando por ejemplo un HTML, una imagen, un JavaScript o un código HTTP como podría ser el 301 de redirect. La simplicidad de HTTP hace que no haya más que los requerimientos de un navegador y la respuesta de un servidor. Y con solamente esos dos conceptos se logra implementar lo que hoy conocemos como la web. Es decir, que con HTTP y estas herramientas que son los request y los response, logramos implementar una aplicación tan compleja como podría llegar a ser GitHub. Lo cierto es que para poder estar logueados en un servidor se manejan sesiones también. ¿Y qué son las sesiones? Las sesiones es una forma de a algo como HTTP, que es un protocolo que fue creado siendo stateless, se le puede dar estado. Es decir, transformamos en stateful algo que es stateless. Pero la única forma de que algo que es stateless sea stateful es agregando una capa arriba que me permite transformar algo stateless en algo stateful. Porque si yo digo, a ver, tengo que hacer una casa arriba del agua, ¿cómo hago para hacer una casa arriba del agua? Porque las casas no se hacen arriba del agua. Las casas se hacen arriba de tierra. Para hacer una casa arriba de agua necesito que alguien me genere esa abstracción que es el piso, que será arriba de algo que flota para poder construir una casa. Esto es lo mismo. Yo tengo agua y necesito construir una casa. O sea, necesito poder implementar el estado sobre algo que no tiene estado. ¿Alguien me puede decir, si sabe, cómo se genera el estado en aplicaciones HTTP? O sea, en la web, ¿cómo se mantiene el estado? ¿A través de qué concepto? Bueno, acá vienen diciendo varias cosas, todas relacionadas entre sí. Algunos dijeron de las cookies del lado del cliente, cookies, session ID o también de una sesión del lado del servidor. Bueno, alguien más, Felipe está por escribir, así que esperamos también la devolución de Felipe. No, interpolación en HTML no. No, porque interpolar es el concepto de nada, interpolar, como interpolar un string, pero estamos hablando de manejar la sesión. La sesión de una... a ver, yo me logo el home banking y no quiero ver el home banking de uno de ustedes, digamos. O sea, yo quiero ver el mío. Si me entro con mi usuario y mi contraseña,
que me genera un estado a partir de algo. Como dijeron todos hasta ahora, ante la parte de la interpolación del HTML, que no tiene que ver con la sesión, hagamos el siguiente trabajo. Entendemos que hay que generar una sesión. El concepto de sesión se implementa de distintas formas, ¿sí? Hago esta salvedad porque hay una gran confusión de lo que es la sesión, lo que son las cookies. Entonces tenemos que entender que se usa la sesión y se llama sesión a este concepto que sería el piso sobre el cual yo tengo que construir esta casa, en el medio del agua. Es decir, llamamos sesión al piso flotante. Al piso que a mí, no piso flotante de estos de madera que se ponen arriba de las casas, sino que sería en este ejemplo tonto que puse, lo que a mí me permite construir una casa arriba de esto que flota. El tema es que hay distintos pisos de esos. Hay algunos que se implementan de una forma y otros que se implementan de otra. Entonces llamamos sesión a ese concepto genérico que a mí me permite en la sesión poder guardar el estado. Ahora, ¿cómo guardo el estado que representa la sesión? Bueno, hay cookies que se llaman de sesión y hay cookies. Las cookies son un concepto que nos permite almacenar datos en una conexión HTTP. Entonces, ¿cuál es la base de datos donde se almacenan las cookies? Bueno, las cookies las tiene que guardar el navegador, de alguna forma. Y cada vez que hace una petición, mandarlas y mandarlas y mandarlas. Algunas cookies me las va a devolver el servidor porque me las genera él. Entonces, lo que tenemos que entender es que las cookies funcionan para que el servidor, por ejemplo, genere un valor que vos tenés que guardar en una cookie o genere una cookie que me la guardo en el navegador o en un archivo, no importa, me las tengo que guardar para poder hacer sucesivos requerimientos enviando las cookies. Entonces, una herramienta que podría llegar a tener los servidores web para mantener las sesiones es usar cookies. Entonces, a ver, hay algunos conceptos que tienen que ver con cookies firmadas. Las cookies firmadas son cookies que a partir de un valor que conoce solamente el servidor, una cookie firmada se firma con ese valor que conoce solamente el servidor y el cliente las guarda pero no sabe qué guarda. Y las manda solamente. Entonces yo, por ejemplo, en el servidor podría decir que guardé cuál es el usuario que se logueó. O sea, cuando alguien manda un usuario y una contraseña, yo valido la contraseña, yo no tengo que guardar ni el usuario ni la contraseña, pero sí me alcanza con guardar, por ejemplo, el ID del usuario. Ese ID del usuario se guarda en la sesión. Ahora, ¿de qué forma puedo implementar la sesión? Una es con cookie firmada. ¿Qué es la cookie firmada? Bueno, yo le devuelvo al usuario, mira, acá tenés tu sesión, no se persiste en ninguna en memoria o en ninguna estructura más que en la cookie. O sea, nuestro piso flotante es una cookie. Y eso significa de que el servidor, con algún tipo de cifrado, encripta el contenido de esa cookie, se lo manda al usuario y el usuario lo que va a tener que hacer es mandármelo cada vez que termina, ¿cómo se llama? Cada vez que termina haciendo una petición nueva para poder decir, bueno, vos sos quien decís ser porque tenés esa cookie. Alternativamente, lo que se suele hacer también es, en vez de guardar, ¿cómo se llama? El valor de la sesión en una cookie, se puede guardar un Session ID o un JSession ID, que es un identificador de la sesión. Entonces, por ejemplo, aplicaciones Java lo que hacen es guardan en RAM la sesión. O sea, tienen todas las sesiones que se van creando en memoria y con el JSession ID es un identificador que van a buscar lo que se va guardando en sesión. Lo mismo sucede con PHP. Y lo cierto es que las distintas implementaciones tienen distintas estrategias. En Ruby también podemos guardar la sesión en memoria y de alguna forma lo que se guarda en una cookie es el ID de la sesión y después se viene a buscar. Lo cierto es que si se guarda en memoria tenemos un problema porque si nuestra aplicación se escala, si alguien se loguea a nuestro servidor y después cae en otra instancia de otro servidor que está escalado, lo que le pasa, lo que viviría el usuario final es que me logueo y de repente si caigo en otro servidor me desloguea. Entonces aparecen nuevos problemas y nuevos escenarios. Y por eso está bueno analizar y entender cómo se guardan las sesiones, ¿sí? Y también vamos a ver que nos van a ver ustedes seguramente a lo largo de su carrera, que para solucionar estos problemas existen herramientas para guardar las sesiones en base a datos no SQL, como puede llegar a ser Mongo, podría ser la base de datos o podría llegar a ser Memcached o Redis, digamos como alternativa. Pero lo que sí quería es que
entiendan un poco lo que hay detrás de lo que son las sesiones, porque muchas veces hay mucha mística, ¿no? En esto que es la cookie, que es la sesión, que... A ver, en PHP, por ejemplo, las sesiones se guardan en archivos en el directorio /lib.php. Y esos archivos serían este arreglo asociativo que no está en RAM, sino que está en disco para no ocupar memoria. Pero en Java se manejan adentro de memoria y en Ruby adentro de memoria. Y tenemos la alternativa de las cookies que nos ahorran la memoria porque se usa y también nos permite escalar. Pero tenemos que entender que a veces que guardamos en la sesión, también no podemos guardar objetos. Sabemos que podemos guardar algunas cosas y no tenemos que guardar excesivas cosas en sesión. ¿Y por qué? Y porque, por ejemplo, si se guarda una cookie, el tamaño máximo de cookie está limitado por los navegadores. Entonces, hay que empezar a entender todos estos detalles porque son distintas implementaciones, distintas formas de ponerle un piso flotante para construir una casa. ¿Se entiende? You are now muted. You are now unmuted. Bueno, bien. ¿Cómo es el ciclo entonces de un requerimiento y una respuesta? Bueno, acá vemos que un navegador hace un requerimiento, una aplicación Rails, y esa aplicación Rails lo que nos va a hacer es devolver una respuesta. Ahora, lo que es interesante de esto es, bueno, analizar un poquitito esos pedidos y respuestas. Entonces, lo que me gustaría que entendamos también es algunas cabeceras de HTTP que las vamos a tener que empezar a mirar. A mí, la verdad que yo cuando empecé con Ruby, allá en el año 2012, la verdad que a la web no asociaba mucho que yo estaba desarrollando usando HTTP. Mirá que yo era, mirá, le digo, mirá como si hubiera una persona del otro lado y son bastantes. Miren que cuando yo ya estaba programando ahí, hasta había sido docente de redes. Lo que pasa es que lo cierto es que cuando uno programa a veces se olvida de que está programando, o sea, uno piensa que programa una aplicación y se olvida de que está programando una aplicación web. Si es una aplicación web, corre sobre HTTP, entonces entender cómo funciona HTTP es algo que no podemos dejar de lado. Podemos, como hice yo al principio, no mirarlo. Lo cierto es que cuando me acuerdo iba a las RailsConf, a las conferencias de Ruby, me acuerdo ver muchos ejemplos que usaban curly. Yo digo, ¿qué necesidad de esta gente de mirar cabeceras? Che, ¿por qué miran tanto las cabeceras? Y lo cierto es que, claro, era porque no estaban entendiendo qué era lo que estaban mirando. En ese momento era el apogeo, el auge de las APIs RESTful hipermedia. Entonces, si no entendemos qué es lo que pasa con HTTP, no vamos a entender nunca por qué es importante entender las cabeceras de HTTP. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tratar de meter un poquitito la lupa y entender algunas cabeceras para que empiecen a ver por qué importan y qué denotan y por qué las cosas pasan como pasan con el ejemplo tan pavote como el que vimos recién, que es una aplicación que nos redirige a un about. Y que ese about, incluso un about estático, tiene cabeceras que nos pueden llegar a importar si queremos meter la lupa o un microscopio y entender un poco qué es lo que nos está pasando. Entonces, siempre va a ser aconsejable usar el navegador para observar las peticiones HTTP o manejarnos con curl. Entonces, ¿cómo hacemos para ver esto? Bueno, una cosa recomendable es meternos en modo incógnito, eso con Shift Control P, lo hacemos en, ¿cómo se llama? En Firefox. Y ahora voy a entrar a localhost, al puerto 3000. ¿Sí? Pero antes de hacerlo, lo que les sugiero acá es poner Shift Control I que nos abre Shift Control I, nos abre esta consola que la voy a dejar en red. Y cuando yo accedo a esto que estamos viendo acá, vamos a ver bien lo que sucedió. Y lo que sucedió es que cuando accedí al barra, el barra me tiró un 301, acá lo vemos, y después me tiró ese 301, me dijo move permanently, y si miro las cabeceras, a ver, en bruto, me dice a dónde me manda. Lo puedo no ver en bruto, acá abajo veo me mandó location al 3000 /about HTML. Lo cierto es que si me fijo lo que tiene el about me dice encabezados de la solicitud, le pedí eso, le digo que yo acepto un montón de cosas. O sea, generalmente los navegadores son muy inteligentes y mandan un montón de cabeceras extra, sobre todo porque las cosas se van asegurando cada vez más y prácticamente la seguridad se consolida entre el navegador y lo que responde el servidor. Lo cierto es que acá me está diciendo en la respuesta del servidor
Me dice 200 OK, me entrega el contenido, ¿no? El contenido del archivo. Me dice lo que ocupa y también me da el contenido, son 17 bytes, que seguramente si cuento la A, la B, la O, la U, la T, más los H1 con todo, me debe dar exactamente eso. A ver, espérenme que lo tengo acá. Si hago un echo menos B, o C, de public y about, perdón, WC. 17 es la cantidad de caracteres que tiene el about. Si los quieren contar, los pueden contar a mano, o con WC-C cuento la cantidad de caracteres. Bien, genial, o sea, me tira la posta lo que está pasando realmente HTTP. Lo cierto es que después dice algo muy interesante, que es el last modify el jueves 24 de noviembre del 2020 a las 14:41 GMT. Nosotros estamos 3 horas antes, o sea que si yo le resto 3 horas, lo que debemos ver es que a las 11:41, es decir, casi al terminar la primera hora de la teoría, yo creé este archivo about porque era cuando yo les mostré esto. Es el archivo about.html, la fecha de modificación. Pero vamos a ver un poquitito más entonces qué tiene que ver eso que estoy diciendo con el resto de las cosas. Entonces, notar cuando no es fresco el requerimiento. ¿Por qué digo eso? Porque si vuelvo a hacer el requerimiento, vamos a ver que me devuelve o sea, voy a darle enter acá, borro todo y le doy enter. Y vuelvo a ver el 301, ¿sí? Pero esta vez en vez de devolverme un 200, me devuelve un 304. Y el 304 significa not modified. ¿Lo ven? Acá al costadito que dice not modified. Bueno, not modified significa de que el archivo no se modificó y por lo tanto HTTP tiene una de las cosas maravillosas del protocolo, que es que uno puede hacer una solicitud cuando hace un GET. En la solicitud vemos que acá le dice que le pide, o sea, el pedido, si lo vemos en bruto, es un GET de about, ¿sí? O sea, un pedido del about, pero hay una condición acá: si no fue modificado, solamente que me lo mande si no fue modificado de la fecha que el navegador lo tiene cachado. O sea, cuando un navegador, cuando un browser pide un requerimiento y ese requerimiento me lo devuelven como me lo habían devuelto hoy, que decía la fecha de modificación, vos podés versionar ese resultado y con ese resultado con ese resultado guardado en algún lugar, cuando vuelvas a hacer una petición, mandando este campo, como lo estamos viendo, que es la fecha que me dijeron que fue modificado, lo que puedo verificar es si cambió o no cambió de eso. Entonces le digo, dámelo si no se modificó, porque yo ya tengo uno que tiene esta versión que fue modificada por última vez en esa fecha que estoy poniendo, que fue a las 11:41. Entonces, como ella lo tiene guardado en su caché, lo que va a pasar es que si no se modificó del lado del servidor, me dice, no me lo entregues, entonces 304, not modified, no se modificó. Entonces, en vez de transferir, ahora este archivo porque pesa 17 bytes, pero un archivo que pesa 5 megas, como puede llegar a ser una foto que pesa 1 mega, 5 megas, lo que sea, si yo no te sirvo ese archivo, gano en dos cosas. Primero, en tiempo, porque si ya lo tenés, ¿para qué te voy a dar de vuelta si ya lo tenés? Y en segundo, en ancho de banda. O sea, recuerden que ustedes, si tienen un servicio montado en un lugar como es Amazon, o si ustedes son un proveedor, o sea, tienen un sitio montado en la universidad y la universidad está pagando un ancho de banda, el ancho de banda es un recurso no solamente finito, sino costoso. En Amazon te cobran por tráfico de subida, es decir, si alguien consume de tus sitios, tráfico de subida si vos estás parado en el servidor, es lo que vos devolvés. Entonces, si vos tenés muchas fotos y cosas por el estilo, vos tenés que minimizar ese tráfico de subida. ¿Cómo lo minimizás? Bueno, optimizando estas cabeceras. ¿Me explico lo que digo? Bueno, ahora veamos un poquitito de qué se trata esto, de qué va esto del... Ahí. Entonces, verificar las cabeceras de un requerimiento HTTP 304, específicamente observamos el detalle del campo ifModifySince, que es lo que vimos recién. Si miramos el ifModifySince, que veíamos acá dice ifModifySince el 24 de noviembre, que es hoy, a las 14:41, que serían las 11:41.
Bueno, si analizamos eso, lo podemos ver en realidad con el comando este, para verlo en UTC, o sea, si yo no le pongo el UTC, lo vamos a ver en la hora local. Pero a ver, si yo acá hago un stat, comando stat, lo que veo acá es la fecha de modificación del file system. Acá creo que fue a las 11:41:38. Si yo le agrego que lo quiero ver en el timezone de UTC, es decir, en la hora universal, acá veo el 14:41. Esto fue modificado a las 14:41:38 y tantos milisegundos, ¿sí? Muy bien. Entonces, si yo acá, si hago un touch de este archivo, lo que voy a ver que sucede es que la fecha se modifica. O sea, si hago un touch y vuelvo a ver el stat, veo que ahora se modificó a las 15:12, es decir, 15 menos 3 nos da 12:12, que es la hora de mi reloj. En este preciso momento son las 12:12, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ¿qué va a pasar ahora si yo acá vuelvo a borrar esto y le doy Enter? Lo que vamos a ver es de vuelta un flujo, pero ahora me da un 200, porque esta vez cuando lo pidió el navegador, le dijo si no fue modificado en la hora que teníamos nosotros. El if modify, ven, 14:41. Y la respuesta fue, tomalo de vuelta porque ahora lo modificaron a las 15:12. ¿Se entiende? Entonces, el secreto de esto de la caché en HTTP tampoco es tan secreto, pero es algo muy importante a tener en cuenta porque es lo que a mí me permite. Imagínense que, a ver, a nivel Ruby, porque esto lo estamos viendo con archivos estáticos y esto así funcionan los navegadores web, no una aplicación Rails. Pero una aplicación Rails, yo podría pensar que una página no se modificó, sino se modificó la updated at de alguno de los recursos o de todos los recursos que está mostrando esa página. Entonces yo empiezo a programar teniendo estas cuestiones en cuenta, empiezo a hacer aplicaciones que son mucho más eficientes en tiempos de respuesta, ¿sí? Como en subida de tráfico. Entonces, son consideraciones que vale la pena aclarar. Bien, hasta ahora vimos las herramientas que disponemos del navegador, pero no podemos visualizar qué es lo que sucede en el servidor. Entonces, si miramos un poco lo que sucede acá, yo acá estoy viendo qué es lo que pasa cuando yo accedo. Vamos a dejar esto corriendo contra un costadito y vamos a abrir esto contra este costadito. Yo cuando le pego al about no veo nada, aunque actualice y le ponga Shift Control R, nunca lo vea nada. Pero cuando yo entro al barra, me loguea cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Todo lo que se sirve de forma estática, todo lo que está en public, no vamos a ver nunca logs. ¿Por qué? Porque como ya dijimos en producción, todo lo que está en public es servido por otra aplicación, por otro web server, es decir, es otra aplicación, nada que ver con nosotros, entonces no vamos a ver los logs de eso. Entonces, todo lo que se sirve de forma estática no se loguea. Todo lo que se sirve de forma dinámica, es decir, acá el barra, si bien lo único que hace es un redirect, tiene código y loguea que hubo actividad, digamos, ¿sí? Pero del about no vemos nada. ¿Se entiende eso también? Y acá me quedó un blanco. A ver por qué me quedó un blanco. Sections Rails. Esto era ruteo. Ahora sí. MVC. Bien, hasta acá venimos bien. Perfecto. Bien, bueno. Bueno, MVC ustedes ya lo deben haber visto, supongo en objetos o como patrón. Es el patrón del Model View Controller.
Bueno, este gráfico que estamos viendo acá muestra qué sucede en un servidor durante el ciclo request response. Lo cierto es que el MVC en la web se plantea de esta forma que estamos viendo acá. A ver, muchos dicen que, digamos, esto es digamos, no es el MVC original. ¿Por qué? Porque claro, el MVC original fue pensado para aplicaciones de escritorio, es decir, para Mobile View Controller en aplicaciones con ventanas, digamos, donde no hay HTTP mediante. O sea, lo que tenemos son eventos en todo caso. Si alguna vez programaron alguna aplicación con interfaz gráfica que no sea web, lo que verán es que tenemos como interrupciones y cosas por el estilo que los eventos del mouse o los eventos de la pantalla o distintas cuestiones nos invocan código a un controlador que está por detrás de un objeto visual. Entonces no es exactamente el mismo escenario y por lo tanto esto es una adaptación del MVC. Por eso ponemos MVC en la web y tratamos de pensarlo desde esta perspectiva. Entonces, un navegador hace una petición HTTP. Lo que se pone por delante es el web server más que el router, como está en este gráfico. Ese ese web server lo que haría es, si tiene el contenido, lo serviría y si no, se lo delega al router. Entonces, eso sería para respetar esto que venimos haciendo tanto hincapié entre la diferencia de un web server y un application server. Entonces, generalmente lo que recibe la petición, si es un archivo, lo serviría directamente al web server y si no, iría al router. El router toma una decisión en base a la URL que recibe, no es que va a buscar un recurso como pasa en los web servers, que es mucho más simple. Un web server es tan simple como decir, me piden un JPG y me fijo si lo tengo en el directorio y si no lo tengo, es un error. Bueno, acá en las aplicaciones Rails o en lo que sería el framework MVC, lo que tengo que analizar es si la ruta que me están pidiendo tiene asociado algo atrás. ¿Qué es algo? Algo es un controller. ¿Qué es un controller? Bueno, un controller es una estructura, un objeto, una construcción que a mí me permite atender peticiones de los routers. Entonces yo puedo decir que barra people barra create, lo que debería mostrarme es un formulario para crear una persona, por decir algo. Entonces, tiene que existir un controlador que sepa atender esa URL. De alguna forma, el archivo de config routes tiene que permitir escribir esta lógica, ¿no?, que nos permite mapear URLs, y una URL va a tener que ser un verbo, ¿sí? Un verbo que puede ser create, update, retrieve, que se mapean a verbos HTTP, como puede llegar a ser el post, el put, el delete, el patch. Bueno, entonces lo que uno termina viendo es una asociación de un verbo con un recurso, con un sustantivo, es decir, por ejemplo, create person o list people. Entonces siempre lo que tenemos es un verbo y un sustantivo, algún tipo de recurso sobre el que vamos a aplicar ese verbo. Y los verbos en general son el de crear, el de actualizar, el de obtener y el de eliminar. El de obtener puede ser uno solo o obtener una lista. En general eso es un controlador. Y ese controlador entonces tiene entre el router y el controlador hay una asociación de que el router tiene una entrada para cada controlador. Y el controlador se divide en acciones. Generalmente esas acciones son la implementación de el caso específico de una ruta dentro del controlador. Y esa acción termina usando modelos para poder obtener los datos que están persistidos o persistirlos en sí. Y con la vista renderizar el contenido de un modelo. Y la ventaja de un pensamiento así es de justamente separar las cosas, lo que se llama separation of concerns. Es decir, el controller, el router rutea, el controlador aglutina los resultados de los modelos y las vistas. Pero no es que el controlador escupe HTML, lo escupe pero a través de vistas. No es que adentro del controller tenga un tag HTML. Tampoco es cierto que un modelo tiene tags HTML. El modelo solamente tiene datos, el controlador solamente tiene lógica para recuperar los modelos y poder indicar qué vista con qué modelo. Y la vista tiene que solamente renderizar el resultado, que puede ser un JSON o un HTML. ¿Está claro esto del MVC cómo funciona? ¿O alguna duda?
Bien, bien. Perfecto, que no haya dudas. Visto en otra dimensión y analizado desde la perspectiva de Rails, ya no desde la perspectiva de lo que sería el... ¿Cómo se llama? La web, el DMS en la web. Lo que vemos acá es que tenemos el navegador que interfacea con el web server, que a su vez delega en el application server, quien delega en el router, quien delega en el controller, y el controller, en base al model y el view, entrega una respuesta directamente al navegador. La pilita es así, es como que yo voy perforando esas capas. Entro al web y es tipo short circuit, o sea, yo entro al web server. Si el web server tiene el contenido estático, lo devuelve y es un short circuit. Si el web server no tiene el contenido estático, antes de volver a un 404 se fijará si el application server lo puede resolver. Entonces el application server le preguntará al router. Si el router no lo puede resolver, le devolverá a 404. Pero si lo puede resolver, se lo delega al controller. Y el controller, a su vez, obtiene el modelo, le pide a la vista que con ese modelo o esos modelos renderice la vista. Y el controller le responde al router, quien le responde al application server, quien le responde al web server, quien le responde al navegador. Un poco esa es la forma o la estructura de pensar cómo es el MVC en Rails. ¿Sí? Bien, en la base del stack está el navegador, el requerimiento fluye subiendo por las capas hasta llegar al router, que despachará el controlador apropiado. Existe un único config routes, RB, y múltiples controladores, modelos y vistas. El controlador, siempre hay un único config routes, eso es importante. Después sí tenemos un montón de controllers, un montón de models y un montón de views. El controlador, al recibir flujo, va a obtener datos de algún modelo, de algún o de varios modelos. Con los datos listos, el controlador renderizará la respuesta combinando los datos del modelo con una componente de vista que provea layout y markup. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando veamos las vistas en Ruby, en Rails digo, vamos a ver que lo que uno tiene es un layout, que es el caparazón, digamos, la estructura del HTML. Si uno mira cualquier sitio, voy a entrar siempre, voy a tomar de referencia el de la UNLP, pero porque estamos en la UNLP. O si entro al portal de informática, info UNLP.doar. Bueno, parece que el portal de la universidad no quiere andar. Ahora sí. Si miramos esto, vemos claramente que acá hay un encabezado, acá hay un pie y hay contenido. Y acá lo que tenemos es lo mismo, tenemos generalmente se habla de herradura, este no tiene una forma de herradura porque el menú termina siendo desplegable. Pero sí, vamos viendo acá está la herradura, tenemos el menú a la derecha en este caso. Y acá cuando entramos a un artículo determinado, acá tampoco, justamente esto me mandó a otro sitio de investiga, pero a ver si puedo poner una noticia. Esto, a ver si es de acá o de otro sitio. Sí, es de acá. Acá también vemos que tengo a la derecha un marco. Digamos que estas estructuras medio como encajadas de alguna forma tienen un layout. Este layout es menú en la parte superior, un logo, tiene un pie, tiene un contenido en el centro. Eso se templetiza, digamos, lo que se llama layout, que es esta forma que uno tiene y renderiza el contenido más específico que la acción vendría a dibujar. Hay datos que son más globales y hay datos que son más específicos. A ver, cuando uno piensa en una aplicación, generalmente tiene dos layouts. A ver, si me fijo en una aplicación como podría llegar a ser esta, que es un Redmine. Esto que estamos viendo tiene un login y este layout del login, hasta que yo no me logueo, una vez que me logueo, tengo información contextual en la parte superior donde me dice quién es mi usuario, ¿sí? Pero a su vez veo que tengo información que tiene acá los menús, o sea, de alguna forma hay información global que es específica del usuario logueado, información que después se renderiza en el contexto del controlador y la acción que estoy accediendo. Lo cierto es que el login, cuando me deslogueo, tiene una apariencia un poco distinta, porque acá no puedo decir quién está logueado, porque todavía no se logueó, entonces generalmente hay un layout distinto para el login que para el resto de la aplicación.
Cuando hablamos de layout es eso, y markup es que puedo mezclar HTML con sintaxis Ruby para poder reemplazar con templating o interpolación, como decía un compañero, que más que interpolación en este caso termina siendo un lenguaje de templating, porque no es que interpolamos strings, sino que mezclamos markup con estructuras de código, donde podemos imprimir código como el nombre de una persona o podemos iterar sobre una colección. Los archivos del model, del controller y del view serán código Ruby. Cada archivo va a tener una estructura y sintaxis específica basada en cómo se ha definido por el mismo framework. La idea es seguir siempre las convenciones del framework. Y cada model, view y controller que creemos heredará comportamiento de superclases que casi nos ahorran todo el trabajo y vamos a tener que hacerlo específico de nuestro modelo de negocios. Pero eso es bastante menos de lo que tendríamos que hacer si tenemos que hacer todo de cero. Bueno, entonces ahora vamos a ponerle la lupa a lo que son los modelos, a lo que son los controladores y a lo que son las vistas en este MVC. Bueno, los modelos en Rails generalmente van a ser objetos de Active Record. Y en la mayor parte de las aplicaciones Rails, un modelo obtiene datos de una. Ahí tengo el BIM mostrándome mi problema de UNAC. Vamos a arreglarlo. Esto termina siendo ruteo. Acá estoy en MVC. Entonces busco CW juntos. Ahí está. Base de datos. Sin embargo, en otros casos se obtiene de conexiones a otros servidores. ¿En qué casos? Más que servidores sería servicios. O sea, no siempre se habla de bases de datos con esto que quiero decir. Ahí pusimos un ejemplo. Un modelo user podría obtener el nombre y el email desde una base de datos local y con ese mail, por ejemplo, salir a buscar los tweets recientes de una persona, así como la ciudad donde vive, que la podemos obtener desde Facebook. Es decir que también tenemos que empezar a pensar construcciones en las cuales no solamente tenemos objetos de Active Record o que son objetos de Active Record que terminan enganchándose con otros servicios y que no necesariamente usan una base de datos para obtener los datos. Bien, controladores en Rails. Un controlador podría obtener datos de más de un modelo si fuera necesario. Generalmente un controlador posee más de una acción. Por ejemplo, un controlador para user podría tener acciones para listar los usuarios, agregar o eliminar un usuario de la lista. El archivo config routes machará el requerimiento web a una acción del controlador, es decir, que termina asociando una URL con una clase que corresponde a un controlador y a un método de la clase que termina siendo la acción dentro de ese controlador. Es decir, que la asociación es URLs con acciones dentro de un controller. Y una acción es un método dentro de un controller, para que vayamos haciéndonos la idea de la terminología. Y en Rails se trata de limitar las acciones de un controlador a las 7 acciones siguientes, que son index, show, new, create, edit, update y destroy, que si las pensamos se mapean con lo que es CRUD o con lo que es los verbos de HTTP, o sea, el create, retrieve, update y delete termina siendo estas 7 acciones que el index se usa para listar una colección de recursos, el show para mostrar un único recurso, entonces tanto el index como el show entrarían en la parte de retrieve. Después lo que tenemos es el new. El new es la acción que termina mostrando un formulario para poder crear un objeto. Pero ese formulario que se muestra con el new no es la misma acción que el create. El create es el resultado de darle enviar o aceptar a un formulario. Entonces el new muestra el formulario y el create me permite aceptar todos los argumentos que vienen, los parámetros que vienen desde ese formulario para crear un objeto. Puede ser que ese objeto no se pueda crear porque una validación de Active Record falle, entonces el create fallará y me mostrará de vuelta el formulario del new con los errores. Pero lo cierto es que el new presenta el formulario y el create es el que realiza la creación del objeto. El create se mapea con el post el método post de HTTP. Entonces index y show generalmente es un get para hacer retrieve. El create se hace con un post. El new también se hace con un get porque es traer el formulario.
el create es la submisión, o sea, el enviar el formulario con los valores del formulario para crear un objeto. Entonces se hace con un post. El edit es lo mismo que el new. La diferencia es que el new me muestra un formulario vacío y el edit me trae los datos de el objeto que estoy queriendo editar. Entonces el edit es popular, se dice, o inflar el formulario con los datos de algún objeto que sale de la base de datos, por ejemplo. El update termina siendo el put de todos los valores que modifiqué de mi recurso después de haber editado ese formulario que me mostraron con edit. Entonces, el update lo que termina haciendo es enviar con put, el método put, HTTP, todos los campos modificados del recurso que modifiqué. Lo cierto es que entre el create y el update, la diferencia es que el update envía el ID y el create no manda ID porque está creando. Y el destroy es para hacer el delete del objeto y se implementa con el método HTTP delete. ¿Sí? Entonces, con esto presentamos todos los métodos que un controlador que sea RESTful debería tener. Se dice RESTful porque se mapea con lo que es CRUD de una API RESTful hipermedia. Entonces, implementando todos estos métodos, lo que tenemos es una forma simple de implementar una VM, en criollo sería. Lo cierto es que también el mundo fue mutando a usar servicios y no implementar formularios que terminan haciendo un formulario que termina renderizando el HTML. ¿Por qué? Porque hoy en día es mucho más bonito, más cómodo y mucho más desde la perspectiva de la usabilidad usable por un usuario. La experiencia de usuario es mucho mejor si usamos frameworks como Angular, como Vue.js o si usamos React para dibujar estas componentes visuales. Lo cierto es que para poder implementar entonces cómo guardar un valor que se dibuja desde algo JavaScript o desde una aplicación mobile, lo que necesitas hacer es implementar vos una API que implemente estos mismos métodos, el index, el show, el new, el create, el edit, update, destroy y todo devolviendo JSONs en vez de devolver ¿cómo se llama? HTML. ¿Por qué? Porque vos lo renderizarás desde tu framework JavaScript de elección. Bueno, las vistas en Rails. Una vista va a combinar, como ya dijimos, código Ruby con markup HTML. Es decir, vamos a de alguna forma devolver, bueno, acá pusimos HTML, pero podría ser HTML, JSON, XML, lo que estemos dibujando, porque nuestra vista puede responder distintas cosas. Generalmente tendremos una vista asociada a cada acción de un controlador. Como dijimos, un controlador tenía acciones y las acciones eran métodos del controlador. Entonces, cada acción de un controlador va a tener asociada una vista, generalmente. Una vista para index debería mostrar una lista de usuarios. Una vista del show proveerá detalles del perfil de un usuario, por ejemplo. Y las vistas van a tener una sintaxis muy similar al HTML convencional, pero con algunos datos que se extraen de variables Ruby o estructuras de control como loops que permitirán crear tablas. A ver, por ejemplo, la lista de usuarios se podría construir como un each, donde yo voy recorriendo y en cada fila lo que tengo es un usuario, y para cada usuario podría elegir qué columnas mostrar. Entonces puedo mezclar un each con variables que me hidratan las filas de una columna las filas y columnas de una tabla. Siendo el principio de Separation of Concerns, es considerada una muy buena práctica limitar el uso de código Ruby en las vistas a solo utilizarlo para imprimir valores de variables. Es decir, no agreguen lógica Ruby adentro de las vistas, como sumar o hacer cálculos. Si hay que sumar o hacer un cálculo o lo que sea, pídanselo a un método, deléguenlo en un helper, pero las vistas no tienen que tener código Ruby más que el usado para decorar una vista. ¿Me siguen con eso? ¿Vengo diciendo? Bueno, cualquier otra cosa será responsabilidad del modelo. Es decir, que cualquier otra cosa que tenga que ver con lógica que no podemos solucionar en la vista o en un helper, lo delegamos en el modelo o en alguna otra clase. No todas las acciones tendrán una vista asociada. Por ejemplo, a ver, esto también tiene mucho que ver con la web. Uno cuando piensa en qué pasa cuando uno agrega algo, a ver, por ejemplo, imagínense una agenda de contactos.
yo podría pensar qué pasa cuando yo agrego un contacto. Si lo agregué bien, podría volver al listado y mostrar todos los contactos o ir al edit para editar el contacto. ¿O qué pasa cuando elimino un contacto? Cuando elimino un contacto, ¿me muestra el listado o qué me muestra? Una ventana diciendo, una página nueva diciendo otra cosa. Entonces, hay algunas acciones que no tienen asociada una vista, sino que lo que tienen es una redirección a otra vista o a otro controlador con otra acción. ¿Se entiende también eso? Igualmente yo, con que Alan me diga que sí, me alcanza, pero si alguien no entiende, por favor, consulte. Vamos a un ejemplo para empezar a poner un poco más en claro todo esto que estamos hablando. Pues vamos a ver una home dinámica, vamos a hacer un ejemplito de una aplicación en Rails muy pavota, donde, bueno, esto está tomado de un libro, entonces vamos a tratar de respetar hasta los nombres, el ejemplo, con el nombre del autor y no poner mi cumpleaños o robar el ejemplo literalmente, porque no robamos, reusamos y por eso es que compartimos nuestra teoría bajo Creative Commons. Entonces, acá lo que vemos es una home dinámica. Vamos a planificar nuestro trabajo que vamos a llamar como Birthday Countdown. Es decir, que nosotros vamos a hacer un sitio dinámico que cuando entramos nos va a decir cuántos días faltan para nuestro cumpleaños. Pero para eso describimos una historia de usuario. Entonces una historia de usuario, cuando uno trabaja con metodologías ágiles, y particularmente con Scrum, una buena práctica es escribir lo que se llaman user stories. Las user stories no son casos de uso complicados, sino que lo que uno dice es cómo un actor determinado, qué es lo que espera que suceda. Entonces acá decimos, como un visitante al sitio, quiero poder ver el nombre del dueño, quiero ver el cumpleaños del dueño y quiero ver cuántos días faltan para el siguiente cumpleaños del dueño, para así poder enviarle mis saludos de cumpleaños. O sea, es un programa bastante simple. Entonces, la elección de nombres siempre termina siendo un problema. Hay dos cosas en la informática que son muy complejas, y así dijo alguien que no tiene nombre, que una es utilizar cachés y la otra es ponerle nombre a las cosas. Y eso digo que es así porque que no tiene nombre quien lo dijo, porque no se encuentra de dónde surge digamos, esa afirmación. Pero lo cierto es que muchos informáticos vamos coincidiendo en que esas son las dos cosas más difíciles. Nos pasamos mucho tiempo en elegir los nombres de las cosas y realmente nos es difícil elegir el nombre adecuado, y muchas veces cambiarlo no es muy fácil porque justamente cambiarle el nombre a una clase o un método tiene una alta cohesión. Por otro lado, el tema de las cachés, bueno, el día que uno empieza a trabajar con cachés realmente se da cuenta de lo complicado que es. Bueno, dicho eso como una anécdota de que hay dos cosas muy complicadas en la informática que tiene que ver con darle nombre a las cosas y la caché, vamos a ver por qué elegimos los nombres que elegimos. Así que mucho en el arte de la programación radica en elegir nombres correctos para nuestras creaciones. Entonces necesitamos un modelo que represente el site owner y elegimos el nombre más obvio, owner, y creamos el archivo app models owner. Lo que vamos a ver es, para entender Rails, antes de ir derecho con toda la magia de Rails que tiene que ver con crearme las cosas por mí, es ver cómo yo puedo crear las cosas a mano usando Rails sin acudir a ninguna construcción automatizada de Rails, para entender bien qué es lo que va pasando por detrás, ¿sí? Después, la clase que viene, vamos a ver justamente cómo hacer esto con scaffolding, que son herramientas que me trae Rails para poder simplificar o acelerar este proceso que ahora lo vamos a hacer manual. Entonces, vamos a crear el modelo App Models Owner en singular, y para el controlador vamos a considerar que como el user story se llama que como un visitante, el nombre va a ser Visitors Controller. Considerando que Visitor es el actor, creamos entonces App Controllers, Visitors Controllers. Es muy importante prestarle atención al singular del modelo, que ya lo vimos en Active Record, y al plural de los controladores, porque el controlador generalmente se utiliza plural, snake case, y se considera que adentro tiene los métodos para cada una de las acciones.
Bueno, en Rails es importante el nombre de los archivos y clases definidas con ellos. Esto se ve al principio de Convention over Configuration, evitando configuraciones innecesarias. Acá nos está preguntando, ¿es necesario que lleve guión bajo controller al estar definida dentro del controlador? Sí, es parte de la convención. Es lo único que es redundante. Entonces, lo que vamos a ver, que por ejemplo los modelos, como ya vemos en Active Record, tenemos la clase Visitor, que hereda de Active Record Base, y tenemos dentro del controlador, el controlador que se llama Visitors Controller, en plural y camel case, y termina en controller. O sea, no tenemos Visitors, solo es Visitors Controller. Y miren la herencia, uno hereda Active Record Base y esto hereda Application Controller. Acá en... acá. Salgo de acá. Si vemos acá en Apps Controller, acá veo que Application Controller es una clase que ya trae el mismo framework, que hereda Action Controller Base, que sería lo mismo que Application Active Record Base. Lo que pasa es que lo bueno de tener justamente esta clase Application Controller es que uno puede agregar código común a todos los controladores de una forma simple. Por ejemplo, si uno quisiera agregar código que se ejecute siempre para agregar algún tipo de autorización, es decir, que no cualquiera pueda entrar a ningún controlador salvo uno puede agregar ese código común a todos los controladores en Application Controller, y de esa forma es como que tenemos un punto donde podemos codificar sin abrir Action Controller Base. Application Controller es el lugar donde nosotros podemos personalizar nuestros controladores en un único lugar, ¿sí? Bueno, los archivos de modelo coinciden con el nombre del modelo, pero en minúscula. AppModels Visitor.rb. Los archivos de controlador coinciden con la clase AppControllers Visitors Controller con guión bajo y en Snakecase. Y las carpetas de las vistas coinciden con el nombre del controlador, pero sin el sufijo controller. Es decir, que tenemos App Views Visitors en plural, sin controllers, sin nada por el estilo. Y dentro de Visitors vamos a poner nuestras distintas vistas. Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es creamos dentro de Config Routes que nuestra raíz nos redirige a Visitors New. Entonces, vamos a editar eso. Wow. Bien, una vez que hacemos eso, lo que vemos es que, bueno, entender el ruteo, el archivo de ruteo, acá les puse el link para que lo puedan ver, es otra guía de Ruby on Rails que nos explica todas las posibilidades que tenemos. Son bastantes y es un archivo que obviamente que van a tener que leer durante digamos, que vayan haciendo los trabajos relacionados a Ruby para entender las complicaciones o las simplificaciones. Igualmente, cuando veamos la parte de scaffolding, vamos a ver que este archivo se va automáticamente generando. Bien, entonces modificamos este archivo, no requiere reiniciar y accedemos a localhost. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando entro, nos dice Undefined Constant Visitors Controller. O sea que inmediatamente por haber puesto esto acá, Rails asume que esto nos está mandando a Visitors Controller, o sea, el controlador de Visitors, y está invocándonos a la acción New. Bueno, vamos a tratar de poner una lupa un poco a eso para entender de qué se trata. Esperamos obtener un error indicando Initialized Constant Visitors Controller, lo cual es lógico considerando que no hemos implementado la clase, o sea, el error está clarito. Entonces, el modelo. La mayoría de los modelos Rails obtienen datos de una base de datos. Cuando se utiliza una base de datos es posible usar el comando Rails Generate Model, que es parte del scaffolding de Rails, donde me genera un modelo
en este directorio, además me genera las migraciones y ya me va armando todo. Lo cierto es que en este ejemplo no necesitamos una base de datos porque nuestra clase es una clase que devuelve datos estáticos, considerando de que la persona que ha escrito el libro nació una sola vez, se llama de una sola forma y tiene una sola fecha de nacimiento. O sea que nuestro modelo es este que está viendo acá. Yo preservo el nombre del autor, como decía. Igualmente la referencia está al final y todavía no terminé de editarla, el documento. Así que no lo vamos a ver. Pero acá lo que vemos es que definimos un modelo que se llama Owner, que hereda de Object, no necesariamente de Active Record Base. Y lo vamos a usar como un modelo propio nuestro que tiene esta lógica, que justamente nos devuelve el nombre del autor, nos devuelve la fecha de cumpleaños y nos devuelve la cantidad de días que faltan para su cumpleaños el año que viene. Interesante ver la construcción de cómo calcula ese countdown, diciendo, bueno, calcula la fecha de hoy, se guarda la fecha del cumpleaños, ¿sí? Pero la fecha del cumpleaños de este año, o sea que si nació el 22 de diciembre, lo que pone acá es la misma fecha pero con el día el año actual. Y lo que se fija es si ya pasó el cumpleaños o no. Entonces, si pasó el cumpleaños, resta las fechas. Y si, o sea, lo que hace es el cumpleaños menos, perdón, si el cumpleaños es mayor que hoy, es decir, si el cumpleaños todavía no pasó, lo que hace es restar el cumpleaños menos hoy para calcular la cantidad de días. Pero si ya pasó, lo que hace es avanza el cumpleaños al siguiente año y le resta a esa fecha, la fecha de hoy, y lo convierte a días, ¿sí? Entonces, vamos a copiar esta lógica y pegarla adentro del modelo. La vista, ya estuvimos, o sea, habíamos dicho que van en AppViews. Y una aplicación convencional, en una aplicación convencional un controlador puede renderizar múltiples vistas y por lo tanto se crea un directorio para cada controlador. O sea, lo que vamos a ver es que en este caso vamos a tener una sola vista, pero en general lo que vamos a encontrarnos es varias en AppViews Visitors, n vistas, una para cada acción dentro de un controlador. Entonces vamos a crear este directorio. Ay Dios, siempre hago lío. Bueno, AppViews. Encima le pifié porque estaba para cualquier lugar. Entonces, para evitar líos, vamos a copiar y pegar usando el iconito, que para eso lo haré. Ahí está. AppViews Visitors. Perfecto. Bueno, vamos a agregar la vista. Y si miramos lo que hace esta vista, no me acuerdo cómo se llamaba la acción. Bueno, vamos a poner, creo que era welcome. La última la cambiamos. Bueno, acá dice home, welcome to the home of owner name. I was born on la fecha, only owner countdown, days until my birthday. ¿Sí? Esa es nuestra lista. Mezclamos HTML con código Ruby usando estos helpers. ¿Sí? Vamos a ver un poquitito todo esto que estuve diciendo. Bien. Entonces tenemos únicamente la vista new era new. No era welcome. mb welcome por new html rb. Ahí está. La extensión es ERB porque usamos el motor de ERB para armar nuestros templates. Abajo dice por defecto Rails utiliza ERB, pero es posible utilizar gemas que proveen alternativas como HML o Slim. Si quieren las pueden ver. A mí la verdad siempre está bueno ir por lo que propone Rails. Estas son construcciones más por indentación. A ver si acá tenemos un ejemplito. Además, horrible la página. Acá están vendiendo. El verdulero está pasando.
A ver si está acá. Anda mal. Y no tiene mucha movida esto. Desde el 2013 no se actualiza. Bueno, ni se los recomiendo. Y a ver esto, Slim. Bueno, acá vemos Slim, por ejemplo, lo que vemos es un ejemplo de un HTML como está, ¿sí? Por ahí es un poco más cómodo para aquellos que no les gusta escribir tanto tag. El RB sería el Blade en Laravel, por ejemplo, claro. En realidad es mucho más simple que eso. A veces ponerle el nombre nos confunde. Porque además no tiene un framework de vista, digamos. O sea, es tan simple como un templating. O sea, vos escribís lo que querés y donde querés escribir código Ruby ponés estos tags que son estos que están acá. Solamente tenés que aprenderte esto. Esto significa hacer como imprimir el contenido de una variable Ruby, y a veces lo que tenemos es código que no tiene el igual porque no imprime. Por ejemplo, cuando queremos iterar o un if, no se pone el igual porque en ese caso es para código de control. Entonces no esperamos que retorne algo y que se imprima en pantalla el resultado de un for o un each. Lo que esperamos que suceda es que se use simplemente para controlar qué hacer en esa colección, ¿sí? Lo cierto es que acá lo que estoy diciendo es que si cambiamos el motor de rendering, cambiando la extensión al final, newhtml.html buscaría el motor de HTML en vez de RB. Así de simple, o sea, no tenemos que andar lidiando con nada más que con la extensión. Bueno, la vista, el acceso a los datos del modelo owner se hace a través de @owner. Entonces fíjense que si miramos el contenido new, vamos a verlo con B, que nos colorea. Vemos acá que tenemos ahí @ownername, y acá ownerBirthDate, y acá ownerCountdown. Es decir que @owner termina siendo como una variable de instancia dentro del RB. Y para hacer eso, en realidad lo que tenemos que entender es que el controlador crea una variable de instancia @owner con el contenido del modelo, y esa es la forma de inyectarle valores a los templates. Es decir, los templates van a poder recibir variables o como variables de instancia del controlador. Toda variable de instancia de un controlador va a ser variable de instancia dentro del template, de la vista. Pero a su vez vamos a poder inyectar variables que son locales, es decir, que no sean variables de instancia. En vez de ser owner, usar literales, por ejemplo, owner sin el arroba. También es posible, y eso lo vamos a ver cuando veamos bien cómo manipular esa vista. Pero lo cierto es que en general una forma cómoda de pasar variables entre el controlador y la vista es que el controlador cree una variable de instancia y la use directamente la vista. Ahora, podríamos preguntarnos por qué usamos countdown en vez de usar esto que está abajo. Bueno, fíjense que esto viola esta buena práctica de separation of concerns. O sea, las vistas no pueden tener código como este, que es horriblemente ilegible. Y está bueno que quede como parte del modelo, porque en el modelo quedó interesante cómo quedó solucionado. O sea, el nombre countdown ya me está diciendo qué es lo que hace. Podría tener un comentario y hasta un testing, un TDD de unidad, un test de unidad que me explique qué es lo que hace. Y si yo en la vista veo esto, primero que si quiero cambiar la lógica como lo implemento, queda mezclada en el medio, en las tripas de la vista. Eso ya no va. Entonces, tanto para la corrección del trabajo final como en la vida de ustedes como desarrolladores, es muy importante que empiecen a respetar esto de separar un poco lo que es código del modelo o lógica de negocio de lo que es el renderizado de una vista, ¿sí? Bien, el controlador va a ser el pegamento, el que aglutina las cosas entre el owner y la vista visitors controllers new. Entonces, cuando hagamos referencia a una acción en un controlador, usaremos la notación visitors controller-new, uniendo el nombre de la clase del controlador con el de la acción, que es un método. En este contexto, el carácter numeral que se usa para decir que es una acción dentro de un modelo es una convención usada en la documentación de Rails para denotar que es un método. El nombre de la clase será visitorsController, pero el nombre del archivo será visitors-controller.
Entonces vamos a crear este archivo con ese contenido. Y el contenido sería este que está acá. Bueno, hecho eso, y volviendo acá, ahí vemos que dice home, welcome to the home of Pirulo, I was born in tal fecha, only 28 days until my birthday. O sea que faltan 28 días para el 22 de diciembre, ya viene Navidad, Papá Noel y todas esas cosas. Ahí lo que hicimos fue crear todo a mano, con lo cual también se presta por ahí a confusión. Pero la idea es entender un poquitito esto. Vamos a poner la lupa en el controlador. Fíjense que nuestro new se tradujo a simplemente instanciar el modelo, porque ya hay un montón de inferencias de convention over configuration. Primero, la que no es una inferencia es que seteamos la variable que se llama owner, que es la que usamos dentro de la vista. Pero la acción new va a buscar la vista que se llama new. O sea que si app use el nombre del controller, hay un archivo new, punto, bueno, lo que esté devolviendo, automáticamente se infiere todo y sale con fritas. O sea, no tenés que andar diciendo cuál es la vista ni nada por el estilo. ¿Sí? Bueno, entonces, hacer su clase de Application Controller hereda todo el comportamiento definido por la API de Rails. Solo implementamos el método new y creamos una variable de instancia owner, dado que en la vista correspondiente estará disponible. Para hacer esto de que uno dice, pero pará, ¿cómo es que vos seteas una variable de instancia dentro de un controlador y la vista tiene una variable de instancia que es la misma que tiene el controlador? Bueno, en Ruby existe algo que se llama binding. Y uno puede, con los templates, uno puede cambiarle el binding a un objeto. Es decir, que cuando vos instanciás un template, le podés pasar el controller para que, digamos que cuando las variables de instancia del controlador sean las variables de instancia del template. Así funciona los engines de templating. Por eso es que alteran el binding. Pero esto es algo muy de bajo nivel, no viene al caso, y uno puede asumirlo como que es así. Pero si se lo preguntan es por eso, porque los engines de templating necesitan especificar el binding. Y el binding del engine de template, del RB que genera para la vista, utiliza al controller para bindear todas las variables de instancia de ese controller, y por eso es que es fácil pasar variables entre el controlador y la vista a partir de variables de instancia. ¿Me siguieron con eso? ¿Me siguieron o están perdidos? Bueno, igualmente no es tan importante esto que acabo de decir, pero lo cierto es que uno puede ir a ver cómo es la clase RBClass para entender un poco cómo funciona. A ver, acá tenemos un ejemplo. Proc listing. A ver, new. A ver, ¿cómo era esto? Acá, por ejemplo, tenemos el binding. Acá B es binding. B, ¿dónde lo usa? B. Acá. Claro, hay que decirle result y pasarle un binding. Result recibe el binding. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno crea un template, si uno mira cómo está hecho esto, uno crea un template. Está bueno ver esto y no tienen por qué entenderlo a esta altura. Pero uno con new crea un RB, o sea, a partir de un archivo o de un string. Y cuando le pide que se renderice, uno tiene que pedirle el resultado usando el método result, que es el que termina ejecutando la
los reemplazos, pero ahí lo que recibe resalte es el binding. ¿Qué es el binding? Bueno, justamente acá está explicado. B accepts a binding object. Ahora, ¿qué es un binding object? Y acá, a ver si me voy a Rails binding, Rails no, Ruby. Acá vemos que binding es un método que me termina de devolver el contexto de ejecución de algún objeto en particular, es decir, las variables de ambiente, de instancia. Es como sacar el binding de un objeto, básicamente, que es lo que termina usando el RB para poder no pasar el objeto haciéndole dispatching, sino que termina como pasándole el contexto del objeto al RB para que lo pueda reusar. ¿Qué cosa? Y eso no puede verse como acoplamiento o mixing concerns. Todo lo que es magia negra puede verse como quieran verlo, es magia negra. Particularmente son construcciones que se terminan usando, están recontraestables y terminan resolviendo para no pasar un objeto y que el objeto no respete determinada cosa. Es muy cómodo usar, se piensa siempre en la comodidad y hay un montón de años de uso de esto, en lo cual es muy cómodo en el template usar variables de instancia como si el controlador y la vista sean lo mismo. ¿Sí? Pero no son lo mismo. Entonces, como no son lo mismo, no es uno subclase del otro, tienen responsabilidades totalmente distintas. Pero sí pasa que cuando el engine de renderizado de una vista, el que sea, se pensó la lógica y justamente aplica esto que estamos viendo, pensar en renderizar algo es en el contexto de tener que utilizar variables de ambiente. Entonces, lo que se suele hacer es, vos creás el template y tenés variables a reemplazar. Podés pasar variables locales o podés pasar además un binding. Si el binding es vacío, usarás variables locales, que son variables que no usan el arroba. Pero si le pasás el binding de un objeto, podés usar las variables de instancia de ese objeto. Para lo cual existe el objeto binding, que es una forma de sacarle el alma a un objeto, copiarla, digamos, llevarte el alma de un objeto, son las variables de instancia, que es esto de binding, para poder usarlo en un template como variables propias. ¿Sí? Es una cosa medio extraña. Lo digo y lo aclaro y no sé para qué lo aclaro, porque a veces confunde, pero porque a mí me gusta meter la lupa en estas cosas y verlo. Lo interesante de esto es que vos podrías usar render y manipular cuál es la vista a la que se llama, ¿sí? Entonces, dentro de render, acá esto lo estoy poniendo y no sería necesario. ¿Por qué? Porque ya está implícito y esto es parte de la convención, pero si yo quisiera hacerlo lo puedo pasar así. Fíjense que el render recibe como un string el nombre del controller en plural y sin la palabra controllers barra la acción y así va a ir a buscar la vista determinada, pero a su vez podemos pasarle argumentos acá. Igualmente con esto ya terminamos, nos pasamos unos 5 minutitos. La clase que viene seguramente terminemos viendo lo que nos queda, que es más que nada ver cómo usar la consola de Rails y justamente para eso crear un scaffolding con todo la mar en coche, que es lo que terminan usando. Y un scaffolding no es más que un esqueleto que uno después termina usando para empezar a construir. Si bien hay convenciones, nada de esto es automático, o sea, en algún punto hay que programar. Entonces uno busca seguir las convenciones, que los archivos queden lo más chicos posibles y uno programar lo mínimo necesario para poder cumplir lo que uno desea hacer, que lamentablemente la lógica de negocio no es que le dictamos o tiramos 3 comandos y se programa sola. Pero salimos de un apuro para hacer todo lo que es superfluo o la parte digamos que rodea nuestra aplicación y la lógica de negocios propia, termina ayudándonos un montón porque nos ahorra muchísimo el usar herramientas de scaffolding, es decir, las que generan estos templates que ya hacen la lógica para hacer los ABM. Bueno, también hay otras cosas más que después cuando terminemos la materia se las comento, pero que son interesantes conocerlas, pero que por ahí no son parte de la materia. Bueno, si les parece dejo de grabar, me quedo un ratito por si quieren hacer alguna consulta y con esto terminamos la clase de hoy.